¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Robertino y voy a hacer acá otra predicción para la República Argentina, para la situación electoral y política. Así que bueno, tengo hoy preguntas de los suscriptores del canal, me han dejado algunas preguntas. Es el día después de un Movistar Arena, realmente una apuesta muy fuerte, supongo que estrategia de Santiago Caputo, por supuesto, aceptada, supongo, por Javier Milei de hace tiempo. Fuerte apuesta, muy sorprendente lo que se vio. No voy a comentar mucho, ya han visto seguramente comentarios de mucha gente, lo de los medios, dudas sobre la repercusión que pueda traer, sobre todo en la gente más 40, ¿no? O sea, sabemos que hay gente que aplaude mucho las ocurrencias de Milei, pero bueno, está difícil la cosa para poder saber si esto será productivo en función de la campaña. También acabo de recibir la noticia antes de realizar la tirada, pero igual me decidí a hacerla, porque se las prometí para hoy, de que cierta fiscalía electoral, obviamente la última palabra la tiene el juez, que también, digamos, tiene una pertenencia medio K, se podría decir, de que Santilli no debería ocupar la candidatura como primer diputado, sino Karen Reichardt. Así que eso es lo que se habló. Supongo que eso de alguna manera se va a solucionar, o tanto por la palabra del juez, que no sé, porque los dos, tanto la fiscal como el juez, son bastante, o sea, se los tiene, yo no lo puedo afirmar, pero se los tiene como militantes kirchneristas, ¿no? O tal vez no sea así, yo la verdad no lo puedo afirmar, pero bueno, es lo que se dice, la noticia está, pero supongo que de alguna manera se buscará, ya que Santilli fue declarado candidato, que Santilli sea candidato. Así que todo esto se los digo no por hacer un juicio de valor, sino que yo voy a hacer mi lectura como si Santilli fuera el candidato de La Libertad Avanza. Voy a ver primero las repercusiones de lo de ayer. De más está decir que fue más que sorprendente la presentación de una especie de show, pero se sabe también que está dirigido a determinado segmento interno de La Libertad Avanza. Los medios lo transmitieron realmente de una manera bastante fuerte también. No se detuvieron mucho en los discursos, por ejemplo la parte donde Javier Milei habló de su libro ni siquiera fue puesta en la mayoría de los informativos, tanto en YouTube como en televisión abierta, como en todos los lugares donde uno puede acceder a las noticias, inclusive en Twitter y en todas las demás plataformas. Pero bueno, yo creo que todo esto no es de lectura inmediata en el análisis, sino que vamos a ir viendo con el correr de los días, o incluso con el resultado mismo, si esto fue positivo o negativo. Mucha gente está horrorizada, otra gente la verdad la pasó bien y se rió con esto. Son posturas muy diferentes según también la idea de cada uno. Yo lo que voy a hacer es ver qué consecuencias trajo esto al día de hoy. Argentina es un país donde todo ocurre día a día, es muy difícil hacer las predicciones, también se los digo. Lo que yo analizo en el tarot es una tendencia dominante. Ahora, esas tendencias dominantes, cuando de repente la fiscalía te dice el candidato es otro, cuando de repente uno ve un show como el que vio ayer, la verdad que cambian todo el tiempo, ¿no? Y vamos, por eso estoy tirando cartas, y además pues se lo prometí a la gente del canal. Les pregunté si querían que haga el video sobre las consecuencias de lo de ayer y sobre la candidatura Santilli, así que acá estoy. Vamos a ver qué es lo que viene, qué es lo que sale con respecto a lo que pasó y a lo que está pasando. Bueno, la primera carta nos habla de ingreso de dinero con respecto a la campaña. Eso es lo primero que se está viendo acá. La idea es reforzar económicamente algunos aspectos de la campaña. El 1 de oros es comienzo de ingreso de dinero. ¿Qué más hay? Bueno, hay mucha conexión con respecto a enviar el caballo, digamos el 6 de bastos, que tiene que ver con comunicación. O sea que hay una apertura, digamos, del gobierno, la Libertad Avanza, por lo menos del oficialismo, en comunicar de otra manera, en comunicar su mensaje de otra manera. Eso lo vimos, nos quedó clarísimo. Después de lo que vimos ayer nos quedó clarísimo. Está contento el rey de copas, o sea Javier Milei, obviamente.
está contento con lo obtenido, más allá de lo que puedan pensar ustedes. Yo se lo vuelvo a decir. Obviamente pueden comentar con respeto, como siempre, en mi canal. Sepan también que la gente que insulta, que dice cosas no suma nada y no tiene que ver conmigo, porque me dice no está mi comentario. Está bien, pero YouTube regula comentarios que son inapropiados, no tiene que ver conmigo, no es que yo los borro a veces. A veces hay algunos comentarios con insultos y demás, directamente YouTube decide quitarlos, no tiene que ver conmigo. Yo trato de, con respeto, intercambiar y leo los mensajes de todos, así que los comentarios. Les pido que, bueno, no está contenta, ya saben quién, una mujer. Me van a decir, ¿cómo sabes que Cristina? Porque lo sé. O sea, Cristina no está contenta de lo que pasó. Más allá de que algunos puedan haber categorizado lo de ayer como algo ridículo o algo. Y yo le tengo mucha confianza a Cristina en el sentido que, más allá de todo lo que se puede decir sobre ella, sobre su condena y demás, creo que tiene un buen análisis político en algunas cosas y más allá de otros errores que haya cometido. No está contenta con el día después. Porque ya se veía en la tirada anterior un descontento también en cuanto a su participación con respecto a la justicia en alguna medida. También sobre Santilli ya empezaron a operar, ¿no? O sea, ya hay carpetazos, se habla del tema del Garrahan, se habla también de la estafa de Cositorto, bueno, ya le va a empezar la carpeteada a Santilli, no se la van a ahorrar. Bueno, y acá me sale una situación que fíjense cómo es en la interpretación de las cartas, sale el emperador, que es una carta de una persona que logra cierta autoridad y cierto poder. O sea, y obviamente se trata del presidente, o sea, a pesar de lo ridículo o de lo escandaloso o lo de demasiado desafiante, se cantaron canciones en contra de la oposición, fue una cosa bastante fuerte lo de ayer, para muchos inédito, yo creo en la política mundial, no sé si hay algún caso así, pero lo que se ve es un fortalecimiento del emperador acá. Yo la verdad no tengo una opinión, no se los quiero decir porque no la tengo, me reí en algún momento, en otro momento me pareció que no estaba la cosa del todo para esto, tampoco me voy a poner en la posición de, ay, con lo que estamos pasando, pues bueno, si es por eso directamente no tenemos que hacer nada, ¿no? O sea, no hay que hacer nada en ningún momento, ni hacer campaña siquiera, ni un segundo de una publicidad. Pero bueno, es lo que tenemos, es la Argentina estamos viviendo ecléctica, ¿no? Muy cambiante. Y acá inicialmente las cartas me hablan de ingreso de dinero en la campaña, de otra comunicación, del presidente más cómodo dentro de esto, ¿no? Se dio todos los gustos de alguna manera, una mujer de espadas, o sea, obviamente la principal opositora es Cristina CFK, y un empoderamiento, el emperador, ¿no? O sea, tal vez sea lo que buscaba Santiago Caputo, que era volverlo a poner en una actitud, digamos, fuerte. Es una apuesta que puede salir bien como puede salir mal, pero muy arriesgada, característica del estilo de Santiago Caputo, ¿no? O sea, de ir al máximo, o sea, muy diferente de lo que estuvimos viendo en provincia de Buenos Aires y en otros lados. Pero bueno, voy a ir a las preguntas ya de la gente, de los suscriptores del canal. Y la primera pregunta es Tommy Pasiotti 4452, hace 7 horas. Hola, buenos días, me gustaría saber cómo le va a ir a Santilli en las elecciones respecto a su clara candidatura. Bueno, lo de la clara candidatura, Tommy, está en veremos, porque bueno, está el tema de la justicia electoral, veremos qué pasa. Yo, como les dije, voy a tomar como que Santilli será el candidato de la Libertad Avanza, así que vamos a verlo ya mismo esto. ¿Cómo le irá Santilli en las elecciones respecto a su clara candidatura? Vamos a ver, vamos a preguntar eso, ¿cómo le irá a Santilli? Voy a buscar un arcano mayor, me sale que Santilli tiene la idea de hacer una especie de repartición, no digo que es un plan platita, pero tiene la idea de prometer determinada cuestión económica dentro de la campaña. Eso es lo que se ve, el eje en la economía real, ¿no? En lo que se habla mucho del bolsillo de la gente, es uno de los factores. Se habla de cortar con determinadas cosas, esto la verdad que no lo entiendo, pero cortar con determinados vínculos. Estoy buscando el arcano mayor. Y se habla de bien, de que es justo que le vaya bien, sale la justicia también, una vinculación
con la justicia y no empiecen con, ay, es la causa de Cositorto y todo eso, porque el que está leyendo las cartas soy yo y pregunté por otra cosa. Entonces la respuesta cuando sale la justicia es justo que así sea, le va a ir justamente bien. ¿Qué significa que esté la carta de la justicia? No le va a ir ni por encima de la expectativa ni por debajo de la expectativa que puede tener como candidato. Te lo digo a vos, Tommy Pasiotti, que hiciste esta pregunta. Vamos a ver ahora otras preguntas. Acá tiene lo de Santilli. Acá hay una persona que me pregunta por una Tebas 5001, que me pregunta por una cuestión entre los precios del boleto en el AMBA y en Córdoba y demás, y que los porteños se quejan y no sé qué. Pero bueno, no tiene mucho que ver con lo que vamos a tirar hoy, así que Tebas te lo responderé en otro momento. Juancho91 me pregunta, buenas Robertino, yo me pregunto si esta candidatura de Santilli puede afianzar una alianza más fuerte entre Macri y Milei. Abrazo, genio. Bueno, buenísimo, gracias por lo de genio, el genio de la lámpara. Vamos a ver si esto va a generar un vínculo mayor, si Macri se va a acercar aún más, yo supongo que sí, pero vamos a ver qué nos responden las cartas. Vamos a buscar un arcano mayor también. Sale que sí, que lo va a posicionar a Macri. Me salió en la primera carta. A veces me dicen, ¿por qué sacas más cartas para uno que para otro? Porque busco un arcano mayor. Y el arcano mayor es la rueda de la fortuna, me habla de un posicionamiento. Macri, digamos, va a tener un acercamiento con Santilli, por supuesto con Ritondo, que es casi como una dupla que siempre trabajan juntos en alguna forma u otra, y se ve lo de Santilli como una forma de posicionamiento de Juntos por el Cambio dentro de la participación del oficialismo. Está claro. O sea, va a posicionarse Macri en apoyo, por supuesto, a Santilli y a su participación en el gobierno de Milei, en el que Macri no se ahorra de destacar los participantes de su esfera política que están en este gobierno. Así que es lo que tenemos. Vamos a ver qué otras preguntas hay. Bueno, Florencia me saluda, muchas gracias Florencia. Tararira73, Robertino querido, más allá de la tendencia actual, quiero saber qué dicen las cartas respecto a reacciones del mercado post elecciones y en base a toda la campaña de la oposición, si el Jabo sale fortalecido detrás de su alianza con Mauricio. Comentario aparte, como da mucho placer ver cómo sacan, bueno, habla, se ríe un poco de la gente que estaba enojada ayer con el acto de Milei, así que te mando un beso grande, Tararira. Pero bueno, vamos a la pregunta para que no me sigan insultando. Vamos a ver si sale fortalecido Milei de esta alianza. Ya sabemos que Macri logra un posicionamiento. Vamos a ver la situación de Milei ahora. Sale que no, que me sale directamente el diablo, así que me sale que a Milei no es que sale fortalecido. Yo supongo que sí en cuanto a las elecciones, pero bueno, también está claro que pierde cierto poder en este consenso, ¿no? Así que lo que me contestan las cartas es claramente un no, porque sale la primera carta que saqué, ya era el diablo, así que me sale que no sale fortalecido en post elecciones en cuanto al mercado, ¿no? No sale fortalecido. Va a ser una cuestión que tendrán que discutir después, pero bueno, es lo que sale acá. Vamos a ver acá, bueno, esto más o menos se vio, pero vamos a ver en resultados. Me pregunta Axel BDP1, quisiera saber si la candidatura de Santilli, les agradezco que las preguntas han sido respetuosas, salvo algún chiste, bueno. Quisiera saber si la candidatura de Santilli tenía además porcentaje de votos de la gente que siempre votó al PRO, y si es más lo que se gana que lo que se pierde al no estar expert. Bueno, interesante pregunta, vamos a ver si añade más votos de la gente del PRO. Yo veo muy difícil que la gente del PRO se sienta conmovida después del acto de ayer, pero bueno, en Argentina todo es más tan cambiante que la gente del PRO, que en general es gente de más edad y con una vocación un poco más formal, digamos, pero bueno, vamos a verlo, si añade más votantes del PRO a estas elecciones. Me sale jóvenes, obviamente está dirigido a los jóvenes. Me sale mucho esfuerzo para llevar adelante la candidatura de la gente del PRO, y me sale que sí, que finalmente la gente del PRO, sale la carta de los amantes, finalmente de alguna manera abrazarían la idea de otro proyecto de país, así que me sale que sí, sale la carta de los amantes, una carta de, como digo yo siempre, defender la camiseta, de alguna manera
supongo que también tiene que ver con el no estar en contra del kirchnerismo, ¿no? Así que sale que finalmente sí, que la gente del PRO, que aumentaría, como me preguntaba acá Axel, los votos de la gente que siempre votó al PRO, sí, sería sustancial el aumento. Hola Robertino, ¿cómo se comportará Santilli? Me pregunta María Elena Marcuzzi, 9847. Hola Robertino, ¿cómo se comportará Santilli políticamente que ya pasó por varios partidos? Bueno, esto me lo preguntan varios, ¿no? Como diciendo Santilli era peronista, bueno, ya sabemos todo eso. Quiero saber si en base a la lealtad de Santilli, ¿no? Si va a tener lealtad con esta alianza. La respuesta es sí, absolutamente. Fíjense, la primera carta que saqué, me sale El Mundo, así que Santilli, más allá de lo que puedan decir de su pasado, todo, es una persona dispuesta de fierro. Diría que va a ser un defensor, que lo he visto también con Ritondo muchas veces, que defienden mejor a Milei y al gobierno de Javier Milei mejor que los propios, ¿no? Muchas veces. Así que no, realmente la predisposición de Santilli es absolutamente fiel al gobierno de Javier Milei. Eso es lo que se ve acá. Así que ya sabes, María Elena Marcusi, te respondí. Preguntaría si Santilli es confiable. Bueno, Cristina Tupone, bueno, ya está totalmente contestado. Tiene miedo de que traicione Santilli a la Libertad Avanza. Me sale que no, que nunca lo haría, todo lo contrario. Debe ser una de las personas más fieles que tiene cerca Milei en este momento. Por favor, Robertino, preguntá si va a dejar de ponerse la camiseta de Israel. Se me hace que no quiere mucho a nuestro país, me dice Paola Paz. A ver si Milei, yo creo que no, pero vamos a ver si va a dejar de apoyar tan claramente. Ayer se cantó el Hava Megillah en el acto, fue raro, la gente también lo tomó raro. Vamos a ver lo de Israel, si se va a dejar de poner la camiseta de Israel. Me sale que Milei tiene un mensaje con respecto a Israel para dar siempre, que esto es el comienzo, que habrá tal vez más unión con Israel todavía. Me sale que hay una mujer también dentro de la Libertad Avanza que apoya esto, no sé quién será, acá la verdad que no sé quién es. Me sale que los jóvenes están ahí, que es algo que no lo deja dormir a Milei, el tema de la unión con Israel. El vínculo con el extranjero es fundamental para ellos en cuanto al tema económico, siempre lo repitió, dijo, mi alianza es con Estados Unidos e Israel. Sigue acá y sale que sí. Miren qué raro, ¿no? Que va a bajar un poco el tema con Israel, sale acá, así que sale el sol. Digamos, cuando todo esté un poco más tranquilo, tal vez Javier Milei no tenga tan al frente el tema de Israel como dice esa señora. Y bueno, hay muchos argentinos, pero no tiene nada que ver que no quiera el país con que, además no nos olvidemos eh, que es argentino, o sea que Milei está haciendo esto por Argentina, no por Israel ni por otra cosa. Después me hacen alguna pregunta que es medio reproducible, voy a mirar si hay alguna que no contesté. Hay una señora jubilada que me preguntaba al principio, Normi Marme, supongo que se la llamará Norma, la señora, me dice, hola querido, yo quisiera saber cómo será la situación de Milei después de las elecciones del 26. Se va muy adelante, pero bueno, vamos a respondérsela a ver cómo está la tendencia ahora. Si será más buena que ahora, irá mejorando, hay un futuro éxito. Es un combo de preguntas, pero es una sola respuesta, creo. Atentamente una jubilada. Bueno, espero señora que esté bien y que esté de mucho mejor situación los jubilados. Vamos a ver si de sostenerse ¿no? esta tendencia, es muy difícil porque es muy a futuro, si irá mejor, hay un futuro de éxito para Argentina. Sale que como estamos ahora los jóvenes está muy mal, sale un futuro como para la unión familiar, demás. Sale que algunas no están de acuerdo, vamos a ver qué es lo que nos sale. No sale un arcano mayor por ahora, falta mucho, por eso pasan tantas cartas, fíjense, está planeado que eso sea así. Sale que está en duda, y claro, mira, Norma, es lo que te digo, con la situación que tenemos ahora, la verdad que sí está en duda, está muy difícil poder saber qué va a pasar después del 26, ¿no? Así que me sale la carta de la luna, es una carta claramente de duda, así que por ahora no te lo puedo contestar. Por lo menos sí te lo puedo contestar, está en duda. Vamos a ver qué pasa con estas elecciones, vamos a ver qué pasa con el año electoral después. Falta muchísimo, Argentina es realmente un conjunto de cosas cambiantes. Vamos a ver si me olvidé alguna pregunta. Quisiera saber si la candidatura de Santilli añade más porcentaje, ya lo pregunté.
cómo se comportará Santilli. Bueno, ya lo sabemos, es impecable el comportamiento de Santilli. Impecable. Santilli es muy confiable, según me sale a mí. Robertino preguntá si va a dejar de disponerse la camiseta de Israel, ya lo contesté. Así que está todo y voy a hacer una última pregunta para ver cómo estará la estabilidad cambiaria, que es una de las cosas que preocupan siempre. Hoy estuvo bastante tranquilo dentro de todo el mercado. Las acciones argentinas tuvieron una leve baja, en algunos casos se mantuvieron, pero no hay mucho. Y habían aumentado un poco extrañamente las cauciones, lo que es la tasa interna financiera. Así que después bajó sobre el final de la rueda, pero llegó a estar un 30% arriba y estos días venía por debajo de un 20%. Vamos a ver qué pasa, cómo irá la situación cambiaria en los próximos días, si va a ir bien, voy a preguntar. Sale que están trabajando sobre eso, sí, se compraron bastante, se vendieron bastantes dólares. Sale que están en un comienzo diferente financiero, están sacando divisas, dinero del mercado. Sale que no, que la situación financiera no irá bien y que para que eso vaya bien se necesita un cambio. O sea que lo que nos están anunciando las cartas, de alguna manera sale la carta de la muerte, no puede decir que va a ir bien cuando sale la carta de la muerte. Lo que nos dicen es que se necesita un cambio de raíz para que esto mejore, para que la situación cambiaria esté estable. Quiero saber si ese cambio de raíz que me indican acá ocurrirá en los próximos días con anuncios provenientes de Donald Trump, de Estados Unidos, de todo lo que está negociando Luis Caputo. Sale que se rompieron ciertas cosas en la relación entre los tres. Estamos hablando del grupo de Caputo con sus tres adalides, ¿no? Incluyendo Banco Central. Vamos a ver. Sale que sí, sale la carta de la templanza, que me indica tengan paciencia, o sea, va a haber que esperar un poco. Parece que no es inmediato el anuncio, pero todo saldrá bien. Está la carta de la paciencia más la resistencia. Hay que soportar este mal momento y las cosas, digamos, en cuanto a la situación cambiaria, irán mejorando. Pero por el momento no, sigue latente algún tipo de inestabilidad cambiaria. Así que muchas gracias, que tengan un excelente día.